Mi padre me ahogaba cuando era niño, y lo que parecía ser el infierno más grande de mi vida terminó siendo aquello que me hizo más fuerte. Soy Armando Ramírez y además de dedicarme a mejorar el físico de las personas y a transformar su vida, también quiero compartir un poco de la mía porque siento que a más de uno le va a servir. Muchos pensarán que el título es clickbait, que lo que acabo de decir es falso y bueno, lamentablemente no es así. No es en un sentido, digamos, figurado el hecho de que me ahogaba porque quizás no me podía expresar o algo por el estilo. En realidad me ahogaba en agua, en piletas, en piscinas. Y no era tampoco porque yo me portara mal o porque yo hiciera algo mal. Muchas veces me explicó por qué lo hacía y era básicamente para hacerme más fuerte, no por un motivo, digamos, negativo que yo hubiera hecho o algo así. Y antes de contar cómo era esto, me gustaría aclarar de que yo no tengo ningún problema con mi padre. De hecho, no cuento esto para que nadie lo juzgue, ni a él ni a mi madre. Quizás cuente por qué el tema de mi madre. Eh, y yo lo he podido sanar. Simplemente yo sé que ellos hicieron el mejor trabajo que pudieron como padres y después de estudiar bastante, de invertir unos cuantos miles de dólares en mentores, en libros y en psicólogo, logré perdonarlo y logré entender por qué no son malas personas, ni mi papá es una mala persona en lo absoluto, simplemente hizo lo mejor que pudo con los conocimientos que tenía. Quiero aclarar esto porque, repito, no quiero hablar mal de mis padres. Esto fue muy influyente en mi vida, realmente. Cuando era niño, pues eso empezó a volverse costumbre a partir de los 6 7 años y duró hasta los 12. Y a partir de los 12 no siguió ocurriendo, básicamente porque no seguí yendo a ninguna pileta con él, ninguna piscina, lo evitaba a toda consta, por supuesto. Para tener un poquito de contexto, yo siempre fui un niño muy delgado. Ahora actualmente no soy delgado, pero ya soy un adulto, tengo 28 años y llevo entrenando muchísimos años, así que no es lo mismo. Y mi papá no era precisamente un adulto pequeño ni débil. Mi papá fue campeón nacional de Venezuela en halterofilia, que es levantamiento de pesas, pero olímpico. Y al ser campeón nacional, pues se puede decir que estaba bastante por encima del promedio en términos de fuerza, ¿no? Y llegó a pesar más de 130 kilos, así que bastante grande, 1,80 m y tanto, 84, algo así. Esto ocurrió unas cuantas veces, no les voy a decir que más de 10, menos de 10 veces, probablemente unas 6 veces, pero hay 2 veces que me marcaron. Y una de esas veces fue en un lugar que se llama Prado Río, o se llamaba, no sé si existe en Venezuela, en Mérida para ser exactos. Y bueno, ese día estaba con mi mamá y con mi papá. Pero bueno, yo estaba jugando en la piscina y en un momento veo que mi papá se levanta de donde estaba. Él estaba acostado tomando sol. Y su cara se transformó y yo, bueno, no era la primera vez, así que yo sabía lo que venía. Y me aterraba. Cuando digo que me aterraba es que incluso ahora lo recuerdo y digo, ah, era una sensación de impotencia impresionante. Y bueno, cuando ponía esa cara yo sabía que era lo que venía y procedió a lanzarse a la piscina. Yo siendo un niño pues no podía huir tampoco, él era mucho más rápido, más fuerte todo. Y al momento que me alcanzó, porque se lanzó con un clavado, muy atlético, era mi padre, y bueno, al alcanzarme me llevó cerca de la orilla. Hasta ese momento aún no me había empezado a ahogar, pero bueno, fue peor que el resto de las veces, porque esta vez no era como que me sostenía de la cabeza y metí mi cabeza abajo del agua. Esta vez me sostuvo de los pies. Él salió de la piscina mientras me sostenía de los pies y luego con mis pies así a esta distancia del agua más o menos, de forma que yo no podía agacharme así tipo, si estás boca abajo y te agachas para agarrarte los pies para intentar sacar la cabeza, tendrías que ser muy flexible para poder respirar. Entonces, bueno, a pesar de que lo intentaba, no llegaba. Y en el momento en el que ya no tenía más aire y empecé a tragar agua y básicamente me rendí, pues simplemente me dejé caer hacia abajo y él empezó a levantarme bastante rápido. Como que al mismo tiempo que yo me dejé de luchar y empecé a irme más al fondo, digamos a ponerme más recto, él me sacó con los pies. Me empezó a sacar, a sacar, a sacar. Y cuando yo siento esto en un momento, pues obviamente siento como mi cabeza sale del agua. ¿Y qué hace una persona cuando está a punto de ahogarse? En el sentido de pasar al otro lado, de ver la luz, de que ya está tragando agua. No sé si les ha pasado, pero es una sensación inolvidable. Pues tomas la bocanada de aire más grande que has podido tomar en tu vida. Es algo de otro nivel en realidad. Si no lo han experimentado, espero que no lo experimenten, pero bueno, no se puede pensar en más nada en ese momento. Y cualquiera pensaría que bueno, mi papá ya al verme en ese estado me iba a soltar o qué sé yo, me iba a sacar de la piscina. Y no, lo que hizo en ese momento fue
volverme a hundir mientras que yo aún estaba tomando la bocanada de aire más grande de mi vida. ¿Y qué pasó? Pues tragué más agua. Y esto lo repetí unas 4 veces. Sé para qué lo hacía para que no me desmayara y poder prolongar el sufrimiento durante más tiempo. Porque si te ahogas es muy rápido, simplemente te desmayas y ya estás, como que te rindes y no se sufre más. Pero si te dejan tomar pequeñas bocanadas de aire, haces que tragues más agua y termina siendo bastante más traumante. Y bueno, voy a comentar lo de mi madre en este momento. Mencioné que fui con mi madre también, mi padre. Pues mi madre estaba viendo todo a un lado. Ella estaba tomando sol al lado de él. También es una muy buena persona, mi mamá, simplemente que, bueno, pasó por una vida muy complicada con su madre, con sus hermanos, con todo. La verdad, no puedo juzgarla de ninguna manera, igual que no juzgo a mi padre. Pero también ella, digamos que no que me haya defendido, ¿no? Y después que ya mi papá había repetido eso varias veces ese mismo día, en ese momento, bueno, no en todo el día, en ese momento específico, ella empezó a gritarle que se detuviera. No fue que ella se metió como para intervenir, pero le dijo, ya basta. Él me soltó, caí en la piscina, igual yo era muy buen nadador. Y bueno, me sostuve de la orilla y me salí. Él se me quedó mirando con decepción. Nunca se me va a olvidar la cara de decepción que tenía. ¿Qué hice yo? Pues recién ahogado y todo destruido, básicamente agotadísimo, sin aire, botando y vomitando agua. Pues me quedé en la orilla y me quedé vomitando un poco un rato y me quedé tirado boca arriba. Y no recuerdo qué me dijo, me dijo algo así como que me secara y me sentara. Y bueno, al rato fui y me acosté y recuerdo que esa fue la última vez que fui a una piscina con él. Y no sé si en otro momento fuimos, pero me aseguraba de no entrar al agua, por motivos obvios. Y antes de esto ya había pasado varias veces, por supuesto, entonces era bastante feo tener que pensar que eso iba a seguir ocurriendo. ¿Qué pasa? Que yo era muy pequeño, si tenía 12 años no podía hacer mucho tampoco, ¿no? Y una vez, cuando ya habían pasado los años, yo empecé a entrenar levantamiento de pesas olímpicas, halterofilia, lo mismo que él. De hecho, él llegó a ser mi entrenador, que fue bastante traumante también, después contaré sobre eso. Y en un momento invitó a mi hermano, que no vivía conmigo, hermano de otra madre, que lo adoro por cierto a mi hermano. Y bueno, lo que ocurrió fue que fuimos a una piscina, ya había pasado mucho tiempo, yo tenía creo que 15, 16 años, creo que no había cumplido aún 16, y fuimos a una piscina, no pensé que fuera a ocurrir nada y además yo estaba con mi hermano. Esta vez le pasó lo mismo, o al menos él intentó que pasara lo mismo. Yo ya era más fuerte, más resiliente, ya había sufrido muchas más cosas con él aparte de esta. Y cuando intentó ahogarme esta vez, recuerdo que al yo ser más grande, pues ya no podía sostenerme de los pies con esa facilidad. Así que me sostuvo de la cabeza y me apretó con su pecho y me fue a bajar y me lastimó la cervical. En otro video contaré que yo tengo una condición genética en mi cervical que, bueno, básicamente estuve lesionado durante varios años y me causaba dolor crónico, ceguera, que llegué a quedar ciego más de una vez y bla, bla, bla. El punto es que me lastimé en ese momento y yo me molesté un montón. Pero no dejé que me ahogara. Al estar molesto y al estar más fuerte, no pudo dominarme con esa facilidad. Con lo cual, ¿qué hice yo? Pues lo ahogué a él, básicamente. No sé si a YouTube le va a agradar que yo diga este tipo de cosas. Pero bueno, lo sostuve de las piernas, lo agarré de la cabeza y lo sostuve bajo el agua hasta que simplemente empezó como a patalear y yo sabía que ya era el momento. No soy tan enfermo como mi padre, por favor, no le iba a dejar al agua y le iba a hacer tragar agua. Pero sí me acuerdo mucho de la cara que puso. Cuando salió del agua fue como que ya no era un hombre así, era un hombre así, con los hombros abajo y con la cara hacia abajo y mirándome con cierto respeto y orgullo, algo un poco extraño. Uy, tengo que mover la cámara, carajo. Ya va. Lo había logrado, había podido acabar con esa racha de no poder ir jamás a una piscina, porque ya me podía defender, ya sabía que más nunca iba a hacer esto. Y quiero contar esto, ¿por qué? Porque a pesar de todo lo que pasó, de todo el sufrimiento y de todo eso, y por más descabellado que fuera ahogar a tu propio hijo durante muchas veces con la intención de hacerlo fuerte, sí me hizo fuerte. Tuvo su lado de inconveniente, digamos, de problema que durante mi niñez y mi adolescencia nunca entendí cómo la gente no podía esforzarse tanto, o cómo se cansaba tanto, o cómo sentían tanto sufrimiento, tanto dolor y yo no podía sentir este tipo de cosas.
De hecho, no sé, mis compañeros de universidad, mis compañeros de la escuela, siempre me veían un poco extraño y no entendían muy bien por qué yo era como era. Yo tampoco entendía por qué, no sé, yo muchos sentimientos no los procesaba o no podía tener mucha tolerancia en lo absoluto, era muy poco tolerante. Y no sé, muchas, digamos, sensaciones de compasión no estaban en mí. Yo no, simplemente hay muchas cosas que no siento. Y bueno, obviamente supongo yo que fue gracias a este tipo de cosas. Pero sí me enseñó a ser muy fuerte. Con lo cual aprendí después de muchos estos años que no importa la adversidad por la que uno pase, siempre hay algo positivo a lo que uno le puede sacar a eso. Siempre. No hay forma de que te pase algo malo y no le puedas ver el lado positivo. Mucha gente pasa por cosas como las que yo pasé, quizás distintas, quizás de otro tipo de índoles que no voy a mencionar. Se pasan toda la vida lamentándose, se pasan toda la vida con el sentimiento de culpa, siendo víctimas y no se hacen responsables de su propia vida. Y una persona que pasó como esto, como yo, que no estoy diciendo que sea lo peor del mundo, ni mucho menos, puedo decir de que no es así. Todas las cosas que le pasan a uno en la vida que son malas, también tienen un lado positivo, tanto como aprendizaje, como fortaleza, como cualquier otra cosa. Y esto, por ejemplo, a mí me ha llevado a superar el estilo de vida que mis padres llegaron a tener. Y mis padres tuvieron un negocio, bueno, mi papá tuvo un negocio muy exitoso y demás, y yo hoy en día vivo mucho mejor que él. Soy una persona, bueno, sí, lo voy a decir, soy una persona probablemente mejor que él en muchos sentidos. No solo en el sentido de éxito, sentido monetario, sino en el sentido de valores, en el sentido de compasión. Hoy en día entiendo más a las personas, hoy en día ni siquiera trabajo por dinero realmente. Simplemente me interesa que las personas tengan una mejor vida, ayudar a transformarlos. Es una cosa totalmente distinta. Y es gracias al tipo de padre que fue él. Muchas personas tienen una mala vida porque le echan la culpa a sus padres, que no tuvieron las mismas oportunidades que otros. Yo tuve buenas oportunidades. Mis papás tenían dinero, mi padre ganaba buen dinero. Yo pude ir a la universidad, no me gradué porque, bueno, básicamente tuve que huir de Venezuela. Pero bueno, poco tuvo que ver él con eso y me ayudó a irme del país, así que bien, no es tan malo como pensaban, ¿eh? Pero por otro lado, pues sí tuve sus inconvenientes. Así que este video es simplemente para todas aquellas personas que no se hacen responsables, que viven lamentándose, para que empiecen a tomar acción y empiecen a hacerse cargo de su propia vida, porque su pasado no define su futuro. Tu futuro lo defines tú y lo defines hoy y con las acciones que hagas aquí en adelante. Eres libre de enviarle este video a esa persona que se la vive lamentándose y que realmente necesita tomar acción para transformar su vida y para hacerse responsable. Un abrazo.